explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que se realiza. Esto puede incluir desde recibir pequeños abusos por parte de los empleadores hasta terminar trabajando en un taller de trabajo clandestino. Karl Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con base en la idea de la explotación laboral. Esa diferencia que no se le paga al trabajador, que se la queda al capitalismo, es llamada plusvalía. Aunque un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, el sentido amplio puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral. Este trabajo no registrado defrauda no solamente al trabajador, sino que también al Estado y a los otros empresarios. La palabra talleres se entiende como un lugar de trabajo. En este caso se habla de los talleres textiles. La palabra clandestino significa secreto, oculto, que se efectúa sin los requisitos exigidos por una disposición legislativa. Un taller de explotación laboral es una fábrica, generalmente en un país en vías de desarrollo del tercer mundo, donde la gente trabaja por sueldos muy bajos, manufacturando ropa, juguetes, calzados y otros bienes de consumo. El término taller de trabajo esclavo connota una fábrica en la que los trabajadores están sometidos a un entorno duro, con ventilación inadecuada, sujetos ocasionalmente a abusos físicos, mentales o sexuales, a condiciones de trabajo peligrosas para la salud o horarios de trabajo extraordinariamente largos. Bueno, a continuación vamos a ver un video que explica lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Qué pasa? No puede ser. Vamos, Juanita, vamos. Pero señor, nosotros somos una familia, somos 3. La guagua no viaja. ¿Cómo te llamas? Juana. Yo soy Juan. Bien, Juanita. Muy bien. Necesito volver a Bolivia. No, Juanita, no se puede. Es que mi hijito está muy enfermo. Aguanta estos meses. Luego sí les puedes ayudar. Mandarles dinero. Anda. Pero anda, Juanita, anda. Lo único que te importa es quedarte solo estos meses. Algunos talleres de explotación laboral son propiedad de corporaciones multinacionales, pero otros son compañías locales que producen bienes para corporaciones extranjeras. Las corporaciones actúan generalmente a través de un proceso de subcontratas, con lo que no son propietarios directos del taller, pero emplean a la organización menor, que es la propietaria, y se encarga de la producción. Otra forma de taller de explotación laboral es la que se da clandestinamente, también en los países desarrollados, al existir compañías o particulares que emplean trabajadores sin permiso legal para trabajar, pagándoles un sueldo por debajo de la media local y sin declarar su presencia ante las autoridades locales de trabajo y de seguridad social. Estos trabajadores suelen ser inmigrantes ilegales, quienes tienen ocupación en esos talleres, por lo general enclavados en villas de emergencia como son la Villa 1, C14 y la 20 y otras zonas de concentración. En su mayor parte son inmigrantes provenientes de países limítrofes traídos aquí bajo engaño por quienes finalmente resultan ser sus empleadores. La ubicación dentro de las villas no es otra cosa, por supuesto, que una estrategia para evitar las inspecciones, porque a los funcionarios les es difícil circular por las villas y más todavía directamente ingresar en ellas y avanzar en esos laberintos e inseguros núcleos poblacionales. Ahora vamos a escuchar las palabras de un especialista. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Ríos,
soy funcionario del Ministerio de Trabajo, integramos con otros compañeros la Comisión Asesora de Salud y Seguridad en el Trabajo y soy asesor, creo que ya lo dije, del Ministro de Trabajo, y estamos trabajando en toda la temática que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo y con trabajo decente. Para tomar una definición de trabajo decente, tomamos la definición que es de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual se define que es todo trabajo productivo que quieran tener hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad e igualdad. Todos los otros tipos de trabajos, digamos que no sean decentes, la mejor forma de considerarlo es por la negativa, que es, por ejemplo, el trabajo que no es realizado en función de las cargas sociales sería lo que es trabajo en negro, eso no es trabajo decente. El trabajo que se realiza como explotación laboral, por ejemplo, en el caso de talleres donde se les denomina clandestinos, donde se extrae a gente de otras provincias o de otros países a trabajar muchas horas y que no se les permite salir de esos lugares de trabajo y que deben comer y vivir en ese mismo lugar donde se está haciendo la producción, eso se considera trabajo clandestino. En la provincia de Buenos Aires hemos encontrado trabajos clandestinos en las zonas agrícolas y en lo que les denominaban en talleres textiles, o sea, en la parte de confección. En la parte agrícola lo encontramos en la zona de Varadero, en la zona de Sierra La Ventana y en la zona de Mayor Buratovich y Villarino, que están al sur de Bahía Blanca, es decir, entre Carmen de Patagones y Bahía Blanca. Hay otro aspecto de la trata de personas, más que de trabajo, tiene que ver con la trata de personas, que es la explotación sexual. En esos casos es distinto, digamos, respecto a la explotación laboral, porque tiene distintas formas de captación, fundamentalmente de mujeres y chicas menores de edad, que sacarlas de sus lugares de residencia a través de engaño y traerlas a las grandes urbes urbanas o llevarlas a la provincia del sur. Generalmente son chicas o mujeres del norte de la Argentina que mediante engaños son trasladadas a los grandes centros urbanos, donde les quitan los documentos y en vez de les habían prometido trabajo, puede ser en casas de familia o en alguna empresa, y en realidad terminan en los prostíbulos. En muchos casos también se usa para amedrentarlas, amenazas respecto a la familia que quedó en su lugar de origen, o se utiliza muchas veces la droga como elemento para volverlas adictas y entonces dependiente de aquellos de los cuales las explotan sexualmente. Siguiendo ahora con el tema de trabajo registrado, o sea, cuál sería el trabajo que no es decente, tampoco lo es el trabajo decente, el trabajo de menores. O sea, acá hay que tener muy en claro que en la Argentina los chicos y chicas menores de 16 años no pueden trabajar, solo tienen que estudiar y dedicarse a la distracción. Los menores que están entre 16 y 18 años se denomina su trabajo adolescente, y para poder trabajar entre los 16 y 18 años primero tiene que haber un permiso expreso, ya sea de los padres o de la persona que esté encargado, que nosotros lo denominamos al tutor, y pueden trabajar en el horario de 6 a 20, no pueden ser más de 6 horas diarias o 36 horas semanales, y tiene que ser en contrahorario de las horas que están dedicando al estudio. Indudablemente, por más que sea un trabajo el cual nosotros denominamos adolescente, ese trabajo tiene que ser realizado con todas las cargas patronales, o sea, ya a los 16 años se pueden realizar los aportes jubilatorios. Otra forma de trabajo que no es trabajo decente o trabajo registrado es cuando hay fraude laboral. Generalmente el fraude laboral es típico cuando uno está trabajando en comercio y le dicen, bueno, vas a trabajar
por la mañana 4 horas y por la tarde 4 horas. Y cuando uno recibe el recibo de sueldo, valga la redundancia, encuentra que le figuran 4 horas a la mañana y las 4 horas a la tarde le dan un sobre con un dinero que es, digamos, en negro. En ese caso es fraude laboral, porque solamente te están pagando en blanco las horas de la mañana, mientras que en la tarde no te las pagan. Otro fraude laboral de ese tipo es que te registres como monotributista. Entonces vos te tenés que pagar todos los meses el monotributo y le tenés que facturar al empleador, cuando en realidad es el único que está brindando trabajo, con lo cual en realidad no es que cuando uno está facturando, sería un trabajo de monotributista cuando uno le factura a varias personas, le está facturando las tareas que uno hace. Pero si uno le factura siempre al mismo, en realidad no hay monotributo, sino que es un trabajo en relación de dependencia. Otra forma de trabajo no registrado, trabajo en negro, que por lo tanto no es trabajo decente, es cuando hay discriminación laboral o violencia. Un caso típico de discriminación es cuando a las mujeres se les paga menos por el mismo puesto de trabajo que desarrolla un hombre, argumentando que pueden quedar embarazadas, que por ahí en determinadas condiciones que tiene la mujer va a faltar más que el hombre, entonces se le paga menos sueldos. Lo que hay que tener en claro es que por el mismo puesto de trabajo y por el mismo nivel de producción, los sueldos tienen que ser iguales, no importa el sexo, religión o etnia a la que uno pertenezca. Eso es otra cosa que también tiene que quedar en claro y es un fraude laboral que nosotros lo hemos encontrado bastante seguido cuando nuestros inspectores del Ministerio realizan distintos tipos de inspecciones fundamentalmente laborales. Y hay otra forma también de generar trabajo, en este caso no sería no registrado, pero es cuando el trabajo no es seguro, o sea que uno está sometido a un montón de riesgos en el puesto de trabajo. Y lo que debe quedar en claro es que uno va a trabajar para ganarse el dinero que le permita vivir, pero no por ir a trabajar tiene que estar exponiendo su vida o exponiendo parte de su físico a posibles peligros que le puedan acarrear un accidente de trabajo o a largo plazo una enfermedad profesional. Tomemos el caso, por ejemplo, de alguien que trabaja en una fábrica de batería, donde en la fábrica de batería se trabaja con plomo. El plomo, cuando se pone volátil, cuando se produce mucho calentamiento o los ácidos, uno lo termina aspirando, ese plomo termina yendo a la sangre y genera una enfermedad que se llama saturnismo. Si uno está expuesto durante mucho tiempo al plomo, bajo esas condiciones termina adquiriendo cáncer. Y es un cáncer que te lleva unos años adquirirlo, pero una vez que, como ustedes saben, cuando contrajiste cáncer es muy difícil poderlo eliminar del cuerpo. Tanto eso como estar expuesto a mucho frío o mucho calor. Ustedes fíjense que es algo muy sencillo. Uno diría, bueno, pero alguien está trabajando en la cocina en un restaurante, si está expuesto a muchísimo calor, se produce un proceso de deshidratación y estar expuesto durante muchas horas al calor te va minando la salud. Entonces, en cada lugar de trabajo, en cada puesto de trabajo, los empleadores tienen que tomar las precauciones de forma tal de que evitar los riesgos que le generan a los trabajadores. Te voy a ejemplificar un caso de cómo se captan a las víctimas de explotación laboral. Un caso es, por ejemplo, dentro de la Argentina, nosotros lo descubrimos en Varadero, en la provincia de Buenos Aires, fue hace 3 años, cuando a través de una orden judicial se hizo el allanamiento en campos cercanos a la ciudad de Varadero y encontramos que había más de 100 trabajadores trabajando en condiciones que se podría llamar prácticamente de esclavitud. Esos trabajadores estaban trabajando, dormían en unas carpas que eran en realidad unos toldos de plástico, los baños directamente eran un pozo excavado en la tierra con una tarima encima y que lo único que tenía era un agujero. La comida se las vendían al triple de valor que se conseguía en cualquier lugar. El agua potable que les proveían directamente era en los bidones que habían sido usados para los agroquímicos. Ustedes saben que los agroquímicos, una vez que uno usa un producto agroquímico,
y los recipientes que se usan en los agroquímicos hay que agujerearlos y descartarlos previo a un proceso de lavado que tienen que tener estos recipientes. En este caso nosotros encontramos que esos mismos recipientes, que son realmente unos baldes de 20 litros, en vez de haber sido descartado, era donde les traían el agua potable que iban a consumir, porque por supuesto en esos campos no había agua potable, sino que lo traían de otro lado y se lo traían en estos baldes que antes habían contenido agroquímicos. ¿Cómo es la forma de captación? En el caso que les estoy mencionando, esta gente había sido reclutada en la provincia de Santiago del Estero porque el trabajo que había que hacer se realiza en el mes de enero y es la desfloración del maíz, porque hay las empresas que venden las semillas, no quieren que los productores se queden con las nuevas semillas, que hay una etapa que es de floración, que son 15 días, porque las podrían volver a utilizar para plantar. Entonces, en ese momento se trae gente de Santiago del Estero que está acostumbrada a trabajar bajo muy altas temperaturas, los traen de Santiago del Estero, los meten en un campo que ni siquiera saben ni en qué provincia están trabajando, alejados completamente de las zonas urbanas, y ahí pasa lo que les fui contando. Sobreprecio en las mercaderías, les prometieron un pago que después le van a descontar todo lo que consumieron, con lo cual lo que van a terminar llevando de vuelta a sus casas, con lo cual parecía un muy buen pago, va a terminar siendo muy poco dinero. La captación en la provincia de Santiago del Estero van buscando en la provincia, en los pueblos más chicos, en las zonas más pobres, van buscando esta gente, y esta gente viene a trabajar, que no saben si van a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, vienen a trabajar con la esperanza de que después se van a llevar un nivel de sueldo que es bastante diferente al que podrían conseguir en esos pueblos de Santiago del Estero. Lo que argumentan muchas veces los empleadores, dicen, bueno, pero si esta gente trabaja y vive prácticamente en las mismas condiciones que hay en Santiago del Estero. Una cosa es que viva en esa condición porque no puede acceder a una mejor vivienda, pero otra cosa es que lo hagan vivir en esa condición mientras el empleador está obteniendo un lucro con la actividad que está realizando ese trabajador. Según las normas argentinas, tanto de contrato, la ley de contrato de trabajo como las normas de higiene y seguridad, está claro que uno como empleador debe pagar todas las cargas patronales que correspondan para que el trabajador pueda tener una jubilación en el futuro, pero además le debe brindar todas las condiciones de higiene y seguridad, y en este caso de vivienda, cuando ese trabajador está trabajando dentro del establecimiento. La ley 19.587 habla de establecimiento, y uno lo podría entender como es que una planta industrial, pero como está referida a cualquier tipo de producción o explotación, se entiende por establecimiento también un campo. Y si yo voy a tener gente trabajando en un campo, le tengo que dar las condiciones de vida dignas que establece la ley de higiene y seguridad, y no la que ellos tenían en su lugar de origen, que puede ser peor, pero yo como empleador tengo que cumplir con esa legislación. Ese es un caso donde nosotros encontramos eran aproximadamente 170 trabajadores, dentro de los cuales había algunos menores. Y cómo llegamos nosotros a ese lugar fue por una orden de allanamiento que hizo un fiscal de la zona de Varadero, donde requirió el auxilio, el acompañamiento tanto de la policía de la provincia de Buenos Aires como de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Se han encontrado otros lugares así en explotación agrícola en la zona de Sierra de los Padres, en Mar del Plata, que en este caso eran quintas, pero en este caso eran trabajadores bolivianos que nos habían traído en la Argentina también engañados, pero ahí era más complejo porque también habían venido con sus familias, entonces había chicos que también estaban trabajando, pero chicos de muy corta edad trabajando en las quintas. Y otro caso parecido, que también es con trabajadores traídos desde Bolivia, es en la zona entre Bahía Blanca y Carmen de Patagones, donde se realiza la producción de cebolla. Y ahí también se encontró, en este caso generalmente son solo trabajadores, pero sin sus familias, que trabajan
en el cultivo de la cebolla o en su momento cuando plantan la cebolla que después es cultivada varios meses después. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Trabajo fundamentalmente a través de las áreas de la Secretaría de Trabajo, que es la que se dedica a realizar las inspecciones laborales y las de higiene y seguridad, y desde la Subsecretaría de Empleo, lo que buscamos es a través de una orden que le dio, como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al ministro de Trabajo del año 2008, hacer un fuerte hincapié en el trabajo decente, porque la provincia de Buenos Aires desde el comienzo del año 2008 definió que la mejor forma de inclusión social es el trabajo. O sea, no sirve, sí sirve dar eventualmente planes de ayuda para la gente que no tiene trabajo, pero la mejor forma de incluir socialmente a la gente y que tenga sentido su vida es que tenga un trabajo. Pero por eso decimos nosotros que no es cualquier tipo de trabajo bajo cualquier condición, es un trabajo que tiene que ser un trabajo decente. Y trabajo decente, bueno, por todo lo que expliqué con anterioridad, que esté registrado, que tenga derecho a una jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ya sea por los dos caminos, ya sea por las inspecciones, que son, digamos, uno podría llamarlo, para los empresarios somos los malos de la película porque vamos, infraccionamos y después de un trámite administrativo se terminan poniendo multas, que en algunos casos son multas dinerarias muy fuertes, porque en algunos casos llega hasta ser de 50.000 pesos por cada trabajador que está en riesgo, hasta, digamos, en la parte laboral los obligamos que pongan los trabajadores en blanco. Eso por un lado, para ir combatiendo lo que se denomina trabajo negro, trabajo no registrado. Pero también tenemos planes de empleo que ayudan a los empresarios que quieran blanquear a sus trabajadores o que quieran promover el trabajo de jóvenes. Les damos subsidios, que es medio salario, mínimo vital y móvil, que son 2.200 pesos por mes, durante un año, y si son industrias que están en parques industriales, durante 2 años, para que tomen trabajadores. Lo que nosotros hacemos en esos casos es, le depositamos en la cuenta del trabajador 2.200 pesos que no se los pagaría al empleador, sino que lo está pagando directamente el ministerio. Como ustedes ven, en resumen lo que buscamos es generar trabajo, y trabajo real, porque consideramos que de esa forma todas las personas que tienen trabajo, el trabajo ocupa una parte fundamentalmente de la vida de las personas, o sea, todos nos preparamos para trabajar, ya desde que empezamos a ir al jardín de infante, el objetivo es terminar la primaria, después terminar la secundaria, algunos que una vez que terminan la secundaria empezarán a trabajar y otros seguirán estudiando para ser profesionales, pero esos que van a ser profesionales, después de terminar de ser profesionales, van a empezar a trabajar. O sea, el objetivo prácticamente de todos los seres humanos es trabajar y que ese trabajo sea inclusivo y que les permita, además de ganarse la vida, no correr riesgo y poder llegar eventualmente cuando sean viejos a jubilarse y disfrutar de su jubilación. O sea, que ese es el encargo y la responsabilidad que dio el gobernador de la provincia al ministro Oscar Cuartango, y el ministro nos baja la línea que todos tenemos que seguir en esa línea de trabajo, y es lo que estamos haciendo. Así que les agradecemos mucho y bueno, cualquier otra consulta estamos siempre a disposición de ustedes. Bueno, la verdad que fue un gran reportaje. Sus palabras sirvieron de mucho para conocer y concientizar de este problema. El reclutamiento de los trabajadores se hace por lo general en el sur de Bolivia, zona de gran pobreza en la que Buenos Aires es vista como una potencia industrial. Quienes los traen los prometen trabajo y viviendas dignas para él y su familia, pero una vez en el taller ni siquiera llegan a conocer el nombre de quien los explota y bajo coerción los mantiene encerrados o los golpea de modo ejemplar, método que rememora a los centros clandestinos de detención de la dictadura militar. Esos trabajadores carecen de parientes y de documentación, por lo cual son presas explotadores que los mantienen bajo un régimen de semi-esclavitud, encierro riguroso, horarios extensos de 7 a 22, imposición de comer y dormir poco menos que al pie de las máquinas, salarios escasos y hasta descuentos para cobrarles el pasaje de venida al país. A pesar de los controles y de las sanciones que recaen sobre ellos, como el artículo 140 del Código Penal, que impone reclusión o prisión de 3 a 15 años para que reduje a una persona
o a otra a condición analógica, y el que recibe en tal condición para mantenerla a ella, o el artículo 117 de la ley 25.871 que reprime con prisión o reclusión de 1 a 6 años al que promueve o facilita la permanencia ilegal del extranjero en el territorio de la República, cuando estos talleres son descubiertos, ya sea por denuncias o como consecuencia de inspecciones completadas con éxito. Aquí todavía quedan alrededor de 3.000 de esos lugares. La industria clandestina de ropa mueve más de 700 millones de dólares al año solo en Capital y en el conurbano, según las cifras de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. Para ir cerrando este documental, vamos a mostrar un teléfono gratuito para denunciar irregularidades. El teléfono es 0800-666-2187 y desde ya les queremos agradecer a todas las personas que colaboraron con este documental.